Bueno, estoy encantado porque ha venido esta noche un gran periodista colombiano, es una estrella en la televisión de su país, es un periodista muy inteligente y muy influyente. Hassan Nazar, un aplauso para él, por favor. Bienvenido. Jaime, mil gracias por la invitación, un placer para mí estar acá. Gracias a ti por venir, gracias a ti por venir. ¿Qué crees que debe hacer Trump con la caravana migratoria hondureña? Pues es un tema complejo porque su política migratoria ha sido justamente la de cerrar la frontera, la de no permitir que entre ningún tipo de inmigrante que no tenga recursos. Yo creería que acá hay un tema de fondo y es qué está pasando en Centroamérica y qué está pasando con estos gobiernos que cada que uno mira, Honduras, Nicaragua, son el número 2 o el número 3 más pobres del continente después de Haití. Porque estos países están teniendo estos problemas que generan unas economías inviables. Claro, y por eso que se va generan la gente. esto. Exacto. La gente se quiere ir. Entonces, por eso. más allá de lo que Estados Unidos tenga que hacer, y en eso comparto la tesis donde son muy pocas personas, realmente eso no le va a hacer un daño estructural si entran o no a los Estados Unidos, si se les dan las condiciones para hacerlo. Lo que sí hay que mirar es qué está pasando con esos gobiernos centroamericanos. Trump ha tomado represalias contra Guatemala y Honduras, les ha dicho ya no les vamos a dar más dinero porque ustedes han provocado esta situación, ¿no? Pero, claro, como dices tú, Trump tiene que ser coherente a su retórica antimigrante. Es su discurso, y eso fue lo que lo llevó a la presidencia, tratar de ser proteccionista, tratar de hablar en la audiencia republicana, que además está enmarcada en que uno de los temas principales es el muro, es la frontera, pero Estados Unidos siempre será un país de inmigrantes, Jaime. Sí. Siempre. Aquí terminarán llegando cerebros fugados de muchos lugares, y lo que hace grande a este melting pot, lo que hace grande a los Estados Unidos, es eso, es el flujo migratorio. Digamos, ¿cuál sería el principal riesgo de dejarlos entrar a estos 3.000 o 2.000 o 5.000? Yo no creo que sea un riesgo desde el punto de vista político, porque claramente sus prioridades y sus preocupaciones en este momento son otras. Debe estar más centrado en lo que estaba pasando con el periodista Khashoggi y sus relaciones con Arabia Saudita. Su audiencia en este momento está más centrada también en las elecciones de medio término en los Estados Unidos, de qué va a pasar con esos procesos, si cambia el Congreso o no, a ver si le hacen un impeachment. Entonces, los grandes temas de la política nacional en Estados Unidos yo no creo que vayan a pasar ahora por ese tema migratorio. O sea, nosotros estamos mirando a la caravana, pero Trump y su gente no tanto, ¿no? Yo no creería. Yo creo que eso es más un tema que a nosotros nos concierne y nos importa mucho, porque son hermanos latinoamericanos. ¿Pero no crees que va a tener un final feliz? No, no lo creo. Creo que claramente la frontera va a estar cerrada, que no los van a estar esperando con bombos ni platillos, que no esperen a la Guardia Fronteriza diciéndoles bienvenidos y sigan. Y ya lo vimos con los antecedentes que pasó incluso con la separación de familias, que eso sí me pareció realmente traumático. Que quebranta los pilares fundamentales de este gran país, que es separar familias. Innecesaria. Y ya que mencionaste el caso del periodista Khashoggi, bueno, yo no lo conocía, no lo tenía en el radar, no lo había leído nunca, lo he leído póstumamente. Pero no se puede entender la torpeza del príncipe heredero saudí. Sí, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué lo manda a matar? ¿O tú crees que no lo manda a matar, no, que lo manda a secuestrar? Eso está definido. Esto es una monarquía absoluta. Las monarquías absolutas son como cuando hablábamos del rey Luis XIV, el Luis XIV. El État c'est moi, el Estado soy yo. Y la monarquía absoluta saudí, al igual que la catarí, al igual que la de Emiratos Árabes o la de Bahrein, tienen el control absoluto de todo. No hay absolutamente una dependencia que sea autónoma. Todo pasa por el monarca. Claramente lo que pasa es que es un hombre que ha hecho ya y se le ha permitido hacer unos pasos que terminaron en esto. Lo primero que hizo fue meter preso a toda su familia, convertir el Hotel Ritz en un campo de tortura. Pero a sus primos, ¿no? A sus primos, y muchos tuvieron que pagar incluso, como el príncipe Ben Walid, más de $1.000 millones para poder salir. Entonces, esto ya es una escalada donde claramente lo que quería era a la oposición mantenerla al margen y a sus críticos, pero fue algo totalmente macabro y desproporcionado. Claro, o sea que es un abuso más. A ti no te sorprende, es una monarquía despótica, intolerante, no creen en la democracia, en la libertad de prensa, es un abuso más, ¿no? Pero entonces él probablemente habrá calculado, no, Trump no me va a castigar si mando a matar a Khashoggi. Y en efecto, Trump no va a tomar unas represalias duras contra él, ¿no? Acá hay dos cosas sobre la balanza, y es internamente esto que representa. Yo lo que veo es que jamás se imaginaron que el impacto de este asesinato iba a tener una repercusión internacional tan grande como lo ha tenido en el marco de derechos humanos. No solo les ha sorprendido. Muchísimo. Eso es lo primero. Y lo segundo
es que un país como los Estados Unidos, que en este momento tiene estos contratos de armamento por $100.000 millones con Arabia Saudita, que tiene $30.000 millones con Israel, que está financiando también armamento para los Emiratos Árabes, todos pretendiendo y armando que el gran temor es el temor iraní. Claro, este es el punto crucial y tú lo sabes porque tu apellido proviene del mundo árabe, de Palestina. Palestino. Pero Estados Unidos está con los Emiratos, con Qatar, con Arabia Saudí, con Egipto, contra Irán. Claro, no. Contra Irán. Irán es el gran enemigo. Y es una amenaza real. Claro. No es un invento, no es una historia fantástica. Hay una puja de poder entre sunitas y chiitas, y los sunitas son Arabia Saudita y los chiitas son Irán. Exacto. Y claramente lo que hay ahí es una lucha de poder en el marco de una zona estratégica para los Estados Unidos como el petróleo y el gas, y claramente hay que financiar a los socios. Los socios en este caso son las monarquías saudí y Emiratos Árabes. O sea que Trump no se va a pelear con Riyadh, No lo veo. Dubái, No, es que ya lo vimos con con la visita que tuvo el secretario Pompeo, incluso, y en los diálogos. ¿Viste cómo le sonreía? Que le sonreía, dijo que creía, que esperaba, que él iba a esperar el informe. Sí, muy decepcionante, muy decepcionante. Ahora, ¿dónde queda el presidente turco, que para mí es un dictador, Erdogan? Digamos, Turquía tenía una cierta alianza con Arabia Saudí. Han tenido relaciones muy tensas. En varios temas, porque Turquía es un jugador de OTAN y es un jugador que para los países occidentales es importante porque ahí tienen su base de misiles apuntando hacia Rusia. Pero al mismo tiempo es un país que tiene un fuerte conflicto con Israel. Sí. Y lo vimos demostrado con todo el tema palestino, las barcazas de la libertad y todo esto. Entonces, al mismo tiempo, es un país que en medio de esa dictadura que tiene Erdogan, también se ha visto y se opone, de manera que no entiendo cómo, a un modelo monárquico y critica a las monarquías del Golfo, siendo que él está implantando una dictadura. Claro, él ha encarcelado Turquía. Centenares de periodistas, Así jueces, es. o sea. Hace exactamente lo mismo. Sí. Son gobiernos autoritarios. Sí. Gobiernos además que sean toda esa región, desde Libia, desde Egipto, desde Yemen, pues tuvieron intereses en tener dictadores durante muchos años. Es terrible, es muy decepcionante que en general en toda esa parte del mundo la libertad no arraigue. La democracia sea una cosa tan extraña, tan extranjera. Ese es el punto, Jaime. En este momento, Mohammed bin Salman es el producto de esas revueltas árabes. Arabia Saudita casi vive, al igual que Bahrein, un intento de primavera árabe. Se suponía que él era un reformista liberal. Pero sobre la costra. Es decir, le voy a dar licencia de conducción a las mujeres, voy a permitir que entre el cine al país, voy a tener algún tipo de participación para otro tipo de culturas. Pero eso es maquillaje. Sí, pero eso es maquillaje. En el fondo es una dictadura dura y pura. Se ha visto. Vamos a ver qué dice Erdogan mañana martes, porque dijo que él va a contar todos los detalles del crimen. Aparentemente los turcos tenían micrófonos en el consulado saudí. ¿Y por qué no contaron todo al inicio? Claro. Nos hubiéramos evitado toda esta novela tan macabra que estamos viendo. Macabra. Terrible. Ya que lo mencionaste al pasar, ¿crees que Trump y los republicanos van a salir bien parados el 6 de noviembre en las elecciones de medio término? No lo sé. Realmente veo una elección apretada. Se cambia gran parte de lo que es la Cámara de Representantes y eso va a tener un efecto muy importante en las elecciones. Sí. Yo creo que el Partido Republicano va a tener que mirar más allá de cualquier cosa es si Trump va a ser su candidato para el próximo periodo y si esa es la carta que van a jugar. Tienen que tratar de ganar el mayor número de votos y de congresistas en esta elección. Pero no veo un panorama de gran cambio. Es decir, van a barrer los demócratas. No lo veo de esa forma. Va a ser parejo, ¿crees tú? Va a ser parejo, sí. Yo no veo a los republicanos deshaciéndose de Trump el 2020. No lo creo. Si la economía sigue como va... Lo van a apoyar. Porque al final esa posición tan clara que dijo en su momento Bill Clinton de ¿Is the economy stupid? Es la economía. Y dependiendo del rumbo de la economía, este país y muchos países marcan el rumbo de lo que es la política. Pero la economía se puede romper en los próximos 16 o 20 meses. La bolsa está muy inflada. Mucha gente que sabe de dinero dice Trump va a encontrar la manera de dañarlo, de romperlo. Pues ese sería el punto de quiebra entonces para que tuviera posibilidades de repetir en un segundo periodo. Antes de ir a la publicidad, ¿has ido a esos países de Medio Oriente? He estado en Israel, estuve en Palestina,
Me ¿En qué encantó. ciudad de Palestina? Estuve justamente en Ramallah. Ajá. Estuve en un viaje oficial que se hizo a Israel, en Tel Aviv. Crucé la frontera, estuve cerca al Líbano, fui a los altos del Golán para ver Siria y cruzamos a Ramallah pues para conocer todo el legado de lo que es la historia familiar. Claro. Y ahí estuve en Belén. Fascinante. Un viaje fascinante, un país alucinante. Además, yo como palestino, invitado por la comunidad judía colombiana y el Muy gobierno bien. israelí, Muy con bien. los que tengo entrañables y respetuosas Como debe relaciones, ser. como debe ser. Y fue un viaje, te puedo decir, alucinante, de los mejores viajes de mi vida. Interesante. ¿Y hablan la lengua? No la hablo porque desafortunadamente mi abuelo, como muchos inmigrantes árabes, libaneses, sirios, palestinos, llegaron a América Latina, se radicaron, se casaron con colombianas, Sí, sí. adoptaron la religión, el idioma, Claro, claro, y el se árabe olvidaron. no se transmitió en las siguientes Claro, generaciones. Claro. Bueno, quédate un rato más con nosotros. Estamos No, yo encantados encantado. de disfrutar de tu presencia. Regresamos con Hassan Nazar. Él es la gran estrella ahora de la televisión colombiana en RCN con Claudia Gurizati, presentando las noticias a las 7 de la noche. Ya volvemos. Un aplauso para Hassan, por favor. Nos acompaña esta noche el brillante periodista de la televisión colombiana Hassan Nazar, que aparece todas las noches a las 7 en RCN, el mejor canal de Colombia, dando las noticias con Claudia Gurizati, que también es una campeona, una gran periodista. Hassan, ¿tú conociste a Chávez? No conocí a Chávez, afortunadamente. ¿Chávez fue un dictador? Más que un dictador, fue el promotor de una máquina de crear miseria, de acabar estados, de destruir instituciones. Un rey del populismo, un hombre muy peligroso. Y los Buena efectos definición. los estamos viendo hoy, no solo en Venezuela, lo estamos viviendo en carne propia en Colombia. Estamos recibiendo con los brazos abiertos al producto de ese socialismo del siglo XXI, de esa revolución, fallida revolución, de ese fiasco de revolución, y el daño que eso ha generado, no solo en las cifras económicas, sino en el sufrimiento y en los derechos humanos, es Incalculable. incalculable. ¿Has ido últimamente a Venezuela? No he ido a ¿Le Venezuela. has pedido una entrevista a Maduro alguna vez? Maduro me tiene bloqueado en todo, ¿Por igual qué? que Diosdado Cabello. ¿Será porque no he sido condescendiente a la hora de definir lo que considero ha sido un movimiento de corruptos, de criminales, que ha acabado con el país más rico de la región? ¿De qué manera te bloquea Maduro? Perdona mi No, ignorancia. digamos, bueno, en redes sociales, en Twitter, no puedo, ni puedo ni leerlo. Diosdado Cabello igual, no puedo Pero ni te siquiera leer qué escriben. te han hecho un favor, hombre. No, por supuesto, pero además nosotros, y cuando digo nosotros como colombianos, como periodistas, quienes hemos narrado los hechos desde un canal como NTN 24 y hemos tenido que escuchar las voces de la oposición, las voces del chavismo incluso, porque hemos sido supremamente pluralistas, de escuchar todos los argumentos y de ver ese drama, de ver esa tragedia, pues es gente que no quiere realmente ni siquiera tener contacto ni con este lado de la opinión, con este lado de la democracia, porque aquí hay democracia, y entonces hasta la señal de NTN 24 terminó siendo censurada en Venezuela. Entonces ellos con quienes tienen posiciones definidas, argumentadas sobre lo que pasa en Venezuela, pues no quieren tener contacto. No. Es verdad. ¿CNN en español sí se ven los cables en Venezuela? Creo que CNN incluso sufrió También. después la misma situación que NTN 24. Ah, sí. Y en este momento NTN 24, el día de ayer, en Salta, en Argentina, que se está celebrando la conferencia de la CIP, recibió un reconocimiento justamente por su trabajo frente a los inmigrantes y la realidad que se está viviendo en Venezuela. Por contar esos hechos, la señal del canal ha sido sancionada. ¿Qué crees que debería ser, digamos, la parte libre de América, que es la parte mayoritaria, ¿no? De Canadá hasta Argentina, que está preocupada con la dictadura venezolana? ¿Qué deberían hacer que no hayan hecho todavía? Hay que ahondar esfuerzos, Jaime. ¿De qué manera, por ejemplo? Y cuando digo esfuerzos no solo es al alto nivel, es en todos los niveles. Nosotros incluso, quienes tenemos la posibilidad de ser visibles en los medios de comunicación, la sociedad en común, el colombiano que hoy está viendo a un venezolano con un letrero en la calle diciendo soy venezolano, acabo de llegar, no tengo para comer. Tenemos que ser solidarios con esas personas y tenemos que mirar todo el ámbito desde la diplomacia, porque hay que mirar los canales diplomáticos, somos democracias, nosotros no estamos pretendiendo que
mañana se dé un baño de sangre en Venezuela, no. Lo que queremos es que se dé un verdadero cambio. Y el cambio empieza por no seguir concediéndole terreno a la dictadura. Y con esto me refiero a lo siguiente: caer en el juego de que en Venezuela se puede jugar con un discurso de elecciones libres, eso es para incautos. Allá no hay elecciones libres. Claro, eso está demostrado. Lo primero que debería de sentarse la oposición y la comunidad internacional es en contar los hechos. Es decir, ustedes están cerrando los medios de comunicación, ustedes quebraron esta economía, ustedes trabajan de la mano de narcotraficantes, ustedes violan los derechos de la oposición, ustedes han sometido a una población al éxodo, ustedes han cometido crímenes y esos crímenes hay que llevarlos a los tribunales internacionales. Ahora, déjame hacerte algunas preguntas concretas. ¿Tú aprobarías que Estados Unidos decretara un embargo petrolero a Venezuela, que dejara de comprarle petróleo a Venezuela? Pero es que las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela, a través, por ejemplo, de Citgo, que son estas bombas de gasolina, son 12.000 bombas de gasolina. O sea, el negocio para los Estados Unidos con Venezuela ni siquiera creo que sea un problema de embargar el tema del combustible. Pero para Venezuela es muy sensible, ¿eh? Por supuesto que lo es. El 80% del dinero en efectivo que entra a Venezuela proviene de la refinería de Estados Unidos. Lo que pasa es que Venezuela ya es una economía que se mueve paralelamente con otras cosas. En Venezuela... O sea, ¿tú crees que el embargo petrolero no provocaría mayor trastorno a la economía venezolana? La producción de petróleo de Venezuela hoy en día es la que tenían en 1927. A eso han reducido pero entonces, su capacidad. ¿qué medidas concretas propones tú? Yo, por ejemplo, si fuera Trump, diría, no les compramos ni un barril de petróleo más y no les vendemos gasolina. Se lo compran los chinos, se lo compran los rusos. No creo. Ya tienen como los chinos no tienen que seguir comprando. Como parte de garantía, porque estos señores... Pero es que Venezuela les debe tanto petróleo a los chinos y a los rusos. Han hipotecado los recursos petroleros de ese país. Pero entonces los chinos no le van a comprar petróleo en efectivo. Bueno, entonces pensemos efectivo un embargo, por ejemplo. Pensemos en eso. Pero más allá de eso, hay que hacer las sanciones. Estados Unidos debe de continuar con un tema de sanciones directas. Las sanciones son a individuos. Sí, pero hay que continuar con eso porque hay que hacerlos visibles. ¿Tú crees que con eso tumbas a la dictadura? No, porque si esos individuos no tienen propiedades ni dineros acá, no les afecta la sanción. Es que la dictadura no se tumba solo desde afuera. La dictadura se tumba desde adentro. ¿Cómo? Ese es el trabajo que tiene que hacer la oposición. Pero la oposición ya salió a las calles. Sí, pero no han... Ya la entremataron. Pero se han ido a las calles con una finalidad. Y es una finalidad absurda, que es ganar las elecciones. Y a un dictador no se le ganan las elecciones. Cuando se han unido pensando en vamos a movilizarnos para ir a ganar unas elecciones. Los jóvenes que salieron a las calles a mediados del año pasado no querían ir a elecciones. Esos jóvenes querían que cayera la dictadura. Voy a poner este argumento para hacer un comparativo. No tengo tu lectura. Para hacer un comparativo. La mayoría de los procesos que se dieron con movilizaciones de jóvenes, por ejemplo la Primavera Árabe, que se dieron con dictadores que llevaban 30 años, 40 años en el poder, como Mubarak en Egipto, como Ben Ali en Túnez, como Gaddafi en Libia, tuvieron que salir y poner el cuero como lo han hecho los venezolanos. Y fueron ellos los que al final terminaron tumbando a esos dictadores. Y lo que está pasando en Venezuela es que desafortunadamente, ellos no estaban pidiendo unas elecciones para mañana. No, pero entonces no digas que la gente salió a las calles a pedir ganemos a las elecciones. No, lo que pasa es que el drama venezolano tiene varios componentes. Uno de los componentes es que la oposición en Venezuela es muy responsable de la tragedia venezolana, porque al final no han logrado no solamente tumbar al dictador. Una cosa es tumbar al dictador, otra cosa es desmontar la dictadura. Pero a lo mejor no tienen los elementos, no tienen el poder. La dictadura tiene todas las armas de la República secuestradas. ¿Cómo puede Leopoldo López, encerrado en su casa, conspirar contra Maduro y Cabello? ¿Qué puede hacer el pobre Leopoldo? ¿Qué puede hacer María Corina? María Corina en este momento antes está preocupada desde que no vayan a cometer un atentado contra ella. No la dejan salir de Venezuela, está neutralizada. El alcalde Ledesma, exiliado. Varios de los que son cabezas, si no están presos, están en el exilio. Y se está convirtiendo en una diáspora venezolana de millones de personas. Pero por eso yo te pregunto, yo te pregunté de lo del embargo petrolero, tú no lo veías con mucha simpatía. Ahora, Almagro, cuando fue a la frontera, dijo, no descartemos el uso de la fuerza. Sí. ¿Tú verías con simpatía el uso de la fuerza para liberar a Venezuela? Una fuerza multinacional, Canadá, Estados Unidos,
Colombia, Perú, Chile, Argentina, o una fuerza únicamente de Estados Unidos? ¿O crees que eso sería, como tú dijiste antes, un baño de sangre que hay que evitar? Voy a hablar como colombiano, estando en Colombia y mirando el flujo migratorio que está teniendo en este momento. Si se llega a dar una guerra en Venezuela, por ejemplo, una hipotética, por una invasión militar de una fuerza multilateral, el primer país que sufre las consecuencias es Colombia, a nivel de la tragedia humanitaria que tiene que recibir y del presupuesto que tiene que destinar para ayudar en esa contingencia. Podemos saber cuándo empieza la intervención militar, no cuándo termina. Yo soy de los que creo que... ¿Tú crees eso de verdad? No, voy a terminar el argumento. Yo creo que en este momento lo que está pasando en Venezuela es un drama humanitario que no lo veo, te lo digo honestamente, no lo veo cómo se pueda resolver con una intervención militar extranjera. No lo veo de esa forma. Sí creo profundamente ¿Y entonces que cómo darse, crees tú que se resuelve? Los militares internamente en Venezuela son los primeros que tienen que entender la voluntad de su pueblo. Eso fue lo que pasó en las primaveras árabes. Las primaveras árabes fueron los militares los que dijeron, este títere que está acá es el que está masacrando al pueblo. Es este títere corrupto el que está acabando las instituciones. El problema es que Almagro ha dicho hay 22.000 cubanos sembrados, espías todos en Caracas y en Venezuela en general. Es muy difícil para un grupo de militares venezolanos alzarse en armas contra la dictadura. No pueden conspirar, los tienen muy vigilados. No solo eso. Es muy improbable. Forman parte, los militares, la cúpula militar, la gran cúpula militar, forma parte de un aparato de corrupción. El cartel de los soles dedicado al narcotráfico, las instituciones, el presupuesto, las grandes empresas como PDVSA, manejadas también por militares. Pero bueno, ¿tú prefieres un golpe militar venezolano a una invasión a una fuerza multinacional? Yo lo que creo, Jaime, es que esto es un tema de gran calado para la región, para América Latina como tal. Nosotros podemos tener Yo no estoy de acuerdo contigo en dos cosas. Bueno. Primero, en que una invasión militar nunca se sabe cómo termina. Mira, esa es una bonita frase. En Panamá terminó genial. Bueno. Entraron, capturaron al narcodictador, se refugió un tiempo entre los curas, lo trajeron acá, disolvieron al ejército y se acabó. Con una ventaja, ¿no? Ya los Estados Unidos... Tenían una base, bueno. Eran dueños de Panamá. No eran dueños de Panamá. Panamá se convirtió en ese es otro típico argumento contra los Estados Unidos. No eran dueños de Panamá. Pero yo no soy antiestadounidense, al contrario. Entonces no digas eso. Quiero mucho este país, pero creo profundamente en lo siguiente. Creo que la situación en Venezuela es la prioridad número uno de América Latina. ¿Pero cómo puedes decir que si Estados Unidos usa la fuerza, eso va a afectar principalmente a tu país? Es que la fuerza militar de los Estados Unidos es un país supremamente poderoso, Jaime. Y es un país que puede ejercer presión de muchas formas. Sí, claro. De muchísimas formas. Una de las formas más efectivas para hacerlo es la presión económica, que es la que tú propones. Y pero dices, tú dijiste que no, tú dijiste que no. Pero es que ya se están poniendo sanciones. No. No, mira. La refinería le han dicho a Trump, déjame terminar, le han dicho, no nos cortes el negocio. Si nosotros dejamos de comprarle petróleo a Venezuela, la gasolina en los estados del Golfo sureños va a subir. Si la gasolina sube, vas a perder votos, no te metas con nuestros bolsillos. Y Trump ha dicho, perfecto muchachos, sigamos haciendo negocios con Maduro. Y hago una pregunta. ¿La prioridad en la política exterior de los Estados Unidos hoy en día es Venezuela? No lo es. Pero es mi prioridad en mi agenda de preguntarte. Sí. No, pero me refiero. Para los Estados Unidos hoy en día, las prioridades en su agenda internacional, desafortunadamente, más allá de la retórica, no es Venezuela. Sobre eso no te puedo contestar. No es Venezuela. Evidentemente no. No lo es. Pero mi prioridad sí. La mía también. Mi prioridad sí. La mía también. Y llevo los últimos años, como varios periodistas en Colombia, denunciando los abusos, los crímenes. Pero ¿cuál es tu problema? Mira, te voy a decir cuál es tu problema. Tú dices, embargo petrolero, mejor no, porque entonces luego los chinos le compran petróleo a Venezuela. Ok. ¿Uso la fuerza? Uy, no, porque Colombia va a ser el país más afectado. No sé por qué, pero tú crees eso. Y además, cuando tú entras, nunca sabes cuándo sales. ¿No es cierto? Eso es cierto en Vietnam y no es cierto en Panamá. Y es cierto en Irak y es cierto en Afganistán. Y no fue cierto cuando desembarcaron en Normandía. Bueno. Y luego tú dices,
Acá el problema es la oposición venezolana, que era como decirle a la resistencia francesa, ustedes ocúpense de los nazis. Son dos cosas distintas. ¿Pero cómo le vas a echar la culpa a la oposición venezolana? Son dos cosas distintas. La oposición venezolana no tiene armas. En este momento, si miramos... Necesitan ayuda. Y la tienen, se las estamos dando. Le estamos llevando en este momento... ¿Quién se la está dando? ¿Santos se la daba? No. El presidente colombiano, Iván Duque, acaba de llevar el nombre, acompañado de otros países, del señor Nicolás Maduro, para que le abran un proceso en la Corte Penal Internacional. ¿Va a caer por eso Maduro? Yo no sé si ¿Tiene tanques la Corte Penal? No sé si ¿Tiene aviones de caza? No sé si vaya a caer por eso, Jaime. Lo que sí estoy seguro... Maduro se micciona en la Corte Penal. La Corte Penal Internacional tendrá que tomar decisiones sobre el tema venezolano. Tiene un valor moral, pero no va a caer Maduro por esa denuncia. No, es que yo no estoy diciendo que vaya a caer por la Corte Penal Internacional. Yo lo que estoy diciendo es que los canales que está usando Colombia y que está usando Canadá y que está usando Francia y que está usando el propio Almagro. Son plausibles, pero son insuficientes. En eso estamos de acuerdo, no son suficientes, pero están usando canales disponibles y que vale la pena seguir adelante. Regresamos con esta apasionante conversación con un gran periodista colombiano, Hassan Nazar, después de la pausa. No nos dejen solos, ya volvemos. Bueno, para mí es un gran honor estar conversando esta noche con Hassan Nazar, que es un brillantísimo periodista de la televisión colombiana. Está todas las noches a las 7 en RCN, reportando la actualidad con Claudia Gurizati. A ver, vamos a hablar un poco de Colombia. ¿Tú dices por quién votas o prefieres no decir? ¿Votaste por Duque o votaste por...? Voté por Duque, voté no en el plebiscito. No, mis posiciones son definidas, claras. Saludo tu voto por Duque. Y creo además que uno tiene la responsabilidad de decir qué piensa para que la gente sepa que lo que uno está diciendo o puede estar de acuerdo o en desacuerdo, de eso se trata, pero que conozcan lo que uno piensa. Muy bien dicho. ¿Y votaste por Duque en ambas vueltas? Voté por Duque en ambas vueltas. ¿Crees que va a ser un buen presidente? Deseo que sea un buen presidente. ¿Ha comenzado bien? Ha comenzado bien después de todo lo que nos dejaron, porque se nos dejaron algo terrible. ¿Santos no fue un buen presidente? Para nada. ¿Por qué? Porque fue un hombre que polarizó el país, lo fragmentó, lo dividió. Fue un hombre además que hizo algo que me parece que es lo peor que uno puede hacer en democracia, y es prometer algo, hacerse elegir y gobernar con otras banderas. Sí. Y eso fue lo que hizo. Lo que el legado que nos deja, un proceso de paz que además fue derrotado en las urnas, que fue vencido por la mayoría de colombianos, es realmente nefasto. Bueno, su hermano ha contado en un libro que quiero leer que Santos quiso renunciar la noche en que se conoció que él no había ganado en el referéndum, que Santos quiso renunciar. Él debió hacerlo. Sí, debió hacerlo. Debió hacerlo. O por lo menos debió acatar la voz de la mayoría. Seguramente su hermano y sus amigos no lo dejaron renunciar. Le habrán dicho no renuncies, pero evidentemente es una derrota política, que si esto fuera un régimen parlamentario, lo primero que tenía que hacer era salir y decir, hasta luego. Por supuesto. Me voy. Pero por supuesto. No hay nada que hacer. Además, el triunfo de Duque fue una derrota sonora de Santos y sus aliados, ¿o me equivoco? Sin lugar a dudas. Claro. Es que el camino del plebiscito lo que marcó fue la senda de un cambio de modelo en Colombia. Y cuando digo un cambio de modelo, no es el modelo económico, no. Es la percepción del proceso de paz. Ahora, la gran pregunta, y tú sabes más que yo, es ¿por qué Santos hizo todo aquello? O sea, ¿por qué traicionó al uribismo? Nada más ganar en 2010. ¿Por qué polarizó al país viciosamente, como has descrito tú? ¿Por qué hizo todo eso? Esas son sus convicciones. Es que un camaleón cambia de color, pero al final sigue siendo un camaleón. Y aquí es una persona que cambia de color, dependiendo en dónde está. ¿Pero él tiene convicciones o lo que tiene es...? Debe tener convicciones. Ambiciones. Lo que pasa es que sus convicciones y sus ambiciones debió exponerlas desde un principio. Si él hubiera dicho, exacto. Si él hubiera dicho, a ver, yo estoy en campaña en el 2010, yo quiero negociar un proceso de paz con las FARC, no hubiera sido electo presidente ni de la Junta Comunal de su edificio. Exactamente. Nadie hubiera votado por él. Él obtuvo un mandato moral, un sector. Pero, claro, que no cumplió. Es que él votó... Él prometió a su electorado, a los que votamos por él la primera vez, una cosa totalmente distinta. Sí. Ahora, yo no sé tú, pero a mí me enferma ver a los terroristas de la FARC en el Congreso de tu país. Me pone mal. Eso es... Deberían estar en la cárcel. A ver, no han ido ni siquiera a un tribunal. No. No han ido a un tribunal ni a contar la verdad. No pagó una multa. No han ido a un tribunal a confesar sus crímenes. Pero lo más grave... Hay unos que ya están de vacaciones.
ganando salario de congresistas, legislando y sobre todo, lo peor, queriendo una nueva narrativa del país, donde ahora ellos no son los victimarios, sino ellos son las víctimas. Esto es increíble. Entonces, y el Estado les tiene que pagar un salario por ser congresista. Pero por supuesto. Ahora, además, qué delicia ser congresista sin haber puesto votos. Por Dios. Porque para ser congresista hay que hacerse elegir, ¿no? ¿Dónde se ha visto hay que eso? salir y ganarse unos votos. ¿Dónde se ha visto Pero eso? esta gente llegó gratis. Esto es increíble, Hassan. Uribe fue un buen presidente porque en este punto es un punto muy sensible. ¿Eh? Sí. Tengo buenos amigos periodistas, Jorge Ramos, por ejemplo, lo quiero mucho, pero Jorge dice, no, Uribe no fue un buen un buen presidente, Uribe cambió la Constitución, se hizo reelegir, y etcétera. ¿Tú qué piensas? Yo creo que Álvaro Uribe es el hombre que permitió que Colombia sea hoy en día lo que es. Si Álvaro Uribe no hubiera estado en el momento en que ganó las elecciones, Colombia no estaría con el crecimiento que ha tenido, el desarrollo que ha tenido. No hubiera tenido la capacidad de volver muchos colombianos que vivían por fuera, de regresar a volver a creer en Colombia. Claro. Y fue claramente el bloque de contención a que ese populismo del socialismo del siglo XXI no penetrara en Colombia. Ahora, es un hombre como todos los gobiernos, que no hay gobiernos perfectos, no los hay, no existen los gobiernos perfectos. Imagínate. Existen gobiernos que han tenido grandes falencias, problemas de corrupción. Porque son empresas humanas y todas las empresas humanas son falibles. Pero venir ahora a pretender en la figura de Álvaro Uribe, de tratar de encasillarlo como si fuera un criminal, como si fuera un hombre que lo que le hizo fue daño al país, cuando lo que hizo fue que transformó al país en lo que es hoy en día. Me parece que ese reconocimiento hay que hacérselo. Sí, fue un grandísimo presidente y un gran demócrata, el único que le plantaba la cara firme a Chávez. ¿A ti te dicen uribista? Sí, por supuesto, todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Y tú qué respondes? Pues lo único que se puede responder, Jaime. ¿Qué sería eso? Si defender la libre empresa, si defender la propiedad privada, si defender el Estado social de derecho, si defender los valores democráticos, si defender que criminales de lesa humanidad vayan a la cárcel, que los que pagan vayan y paguen sus crímenes. Si eso es ser uribista, soy uribista. Claro. No tendría ningún temor en decirlo abiertamente. Yo defiendo unos pilares y esos pilares en Colombia entonces tienen una categoría. Si esa categoría es ser uribista, soy uribista. Yo tuve una entrevista muy acalorada con un periodista de tu país, de apellido Vélez, Luis Carlos Vélez. No sé si la alcanzaste a ver. La vi, por supuesto que la vi. ¿Qué te pareció? Pues ¿Fui muy duro con él? Sí, fuiste duro, fuiste duro. Pero ese eres tú. Bueno, ¿tú has sido duro conmigo también? Sí. No, ¿te pareció que he sido duro? Yo pensé que había sido sumamente amable. Suave. No, yo lo que creo es, a ver, Colombia tiene un problema, Jaime. Y es un problema de poder definirse abiertamente y claramente con lo que uno dice y piensa. Sí, a mí me gusta la confrontación transparente. No, a mí, yo por lo menos siempre parto de una base. Claro. Yo tengo una manera de ver la vida y quienes me conocen y me aprecian o me critican saben perfectamente qué pienso. ¿Dónde estás parado? En dónde estoy. Exacto. Yo no tengo medias tintas. Yo estoy ahí. Y yo creo que lo que hay que buscar hoy en día es tener la claridad de poder sentar su posición, argumentarla, debatirla y juzgar. Y a partir de eso, pues que la audiencia decida si te quiere escuchar, si no te quiere escuchar, si vale la pena ver tus programas pero es que o no. A mí me irritó mucho que este muchacho Vélez, que seguramente es muy talentoso, pero yo no voy a advertir los talentos. Sí, yo no los vi, pero seguro que yo soy miope. Que dijera que la historia iba a tratar con gran benevolencia a Santos, es decir, que Santos iba a pasar a la historia como un gran presidente colombiano. Yo esto no me lo pude digerir, era un sapo muy grande de tragar. Lo que pasa, Jaime, es lo siguiente. Esa es la fantasía de Juan Manuel Santos. Sí, claro. Y es la que él vende. Claro. Es la que él vende. La que vendía además con dinero del Estado. No. Y ese es su idilio. Sí. Y todos quienes defienden el legado de Juan Manuel Santos dicen, la historia lo juzgará. Sí. Pues eso decía Fidel Castro también. La historia me juzgará. Sí. Y por supuesto, todos aquellos que tienen sueños hedonistas de ser más y de trascender en la historia, tienen esos sueños de que la historia me juzgará. Yo creo que la historia lo está juzgando hoy. Lo juzgó en el 2016 cuando perdió el plebiscito. Exactamente. Lo juzgó el año pasado.
cuando se vio como sus candidatos no tenían posibilidades de llegar y lo juzgó en estas elecciones. Sí, sí, sí. Entonces, eso ya está pasando. Esa es la transformación de Colombia. Pensar más allá, pues sí, miraremos en unos años. Y si miramos en unos años más allá, ¿tú quieres seguir siendo periodista o te gustaría ser político? Pues Jaime, yo estoy feliz en el lugar en donde me encuentro. Pero no descartas hacer política. Pero es que yo, hacer política, ¿qué me implicaría? Y te voy a dar un ejemplo. Postularte a un cargo público, Sí, postularte pero al Congreso, a alguna alcaldía, a la presidencia. Una persona como yo, en la política en Colombia, con todos los problemas que hay, y te quiero decir en este sentido, he visto personas muy capaces que han terminado desilusionados de la política, por una razón, porque no pueden tener misión de servicio, terminan involucrados en investigaciones, otros terminan untados en escándalos. Yo he estado en el sector privado toda mi vida, defendiendo unos principios y unos valores desde el sector privado. Sí, quédate en el periodismo. Y me encanta el periodismo. La política, me encanta la opinión, me encanta tener la posibilidad de escuchar distintas voces, de reunirme con personas con las cuales no tengo afinidad ideológica o política, pero podemos conversar, podemos debatir, podemos construir. Y creo que ahí en el periodismo se pueden jugar muchas cartas importantes para la democracia en América Latina y en el mundo. Esta es mi última pregunta, porque tú llevas el pelo díscolo y yo también. Sí, los dos tenemos ese privilegio. Es una gran cosa, es una afirmación de la libertad. Además, te cuento algo que me pasa a mí. A mí no me dejan, nunca me han dejado en mi carrera, ni he permitido tampoco en mi carrera en la televisión, ni que me peinen, ni usar productos. ¿Haces bien? Sí, yo soy como tú. En eso ¿Con qué frecuencia te cortas el pelo? depende, Cada mes. Cada mes o cada 2 meses. No tengo preferencia y no tengo peluquero de cabecera. A la primera persona que veo que creo que tiene como el toque, le digo, córtemelo usted. Pero a mí me gusta cómo te queda así, me gusta. Muchas gracias. Sí, sí, sí. No te vayas a hacer un corte así muy convencional, no. No, ya no estoy para eso. No. Ya a esta edad, 43 años, hay que dejárselo como está. Gracias por haber venido, me ha encantado conversar contigo. Gracias por la invitación, un verdadero placer estar acá. ¿Fue muy duro contigo? Yo creo que siempre tú tienes personalidad y la personalidad se expone y se argumenta al aire, ¿no? Habrá temas en los que estamos de acuerdo y otros no. Exactamente. Gracias y hasta pronto. Hassan Nazar, Gracias. un aplauso para él, por favor. Gracias. Regresamos después de la pausa.